Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy es día martes 9 de febrero del 2021 y vamos a ver algunos ejemplos de la ley de Gauss. Les comentaba que la ley de Gauss se debe de utilizar únicamente en los cuales hay alta simetría. Y vamos a ver un ejemplo que es el de un plano infinito con una carga. En este caso, pongamos la positiva, sigma uniformemente distribuida. Cuando hablamos de esta situación, estamos hablando de un dieléctrico, porque es diferente al conductor que vimos ayer. Entonces, antes de utilizar la ley de Gauss para definir cuál es la figura gaussiana conveniente que se debe usar, tenemos que analizar la simetría del problema. Es decir, analizar cuál es la dirección del campo eléctrico y de qué variables podría depender el campo eléctrico a lo más. Entonces analicemos primero la situación de la dirección. Si yo tengo un elemento de carga DDQ aquí, va a producir un campo eléctrico que va en la dirección DDE así, saliendo en el punto P donde lo quiero calcular. Y para cada elemento de este, como el plano es infinito, va a haber uno del otro lado que va a equidistar del punto, o sea que va a estar a la misma distancia del punto de campo que el otro elemento, que va a producir un campo DDE de esta manera. Entonces estos DDEs, ambos DDEs, tienen la misma magnitud, porque los DDQ son del mismo tamaño, del mismo valor, y las distancias son iguales. Por lo tanto, el campo que van a producir cada uno de ellos por la ley de Coulomb va a ser igual. Entonces, lo que vamos a tener es, lo que vamos a tener es acá que las componentes del campo, vamos a llamarle eje Z, la dirección perpendicular, y vamos a suponer que el plano está en el plano XY. Entonces, las componentes que son en la dirección del eje Z se van a sumar, pero las que están en el plano XY se van a cancelar porque van a ser iguales de los dos lados, una positiva y otra negativa. Por lo tanto, solamente va a haber componentes del campo eléctrico a lo largo de la dirección Z. Primera conclusión importante. Primera conclusión importante. Entonces, nosotros tenemos el campo en la dirección Z. Esa es la primera conclusión de simetría. Pero la otra cosa es que, imagínense ustedes una superficie como un mosaico, un gran mosaico, todo con ladrillos del mismo color. Si ustedes caminan hacia la derecha y van a ver ambos lados, van a ver la misma distribución de carga en ambos lados. Si ustedes caminan hacia el frente o hacia atrás y miran hacia atrás o hacia enfrente, van a ver ustedes la misma cantidad de ladrillos en ambos lados. Es decir, van a ver la misma cantidad de carga. Por lo tanto, el campo eléctrico no va a depender de las dimensiones de la placa, en este caso de las dimensiones X y Y. A lo más va a depender, puede depender, mejor dicho, de qué tanto ustedes se separen de la placa, de qué tanto se alejen en la dirección Z. Entonces, es la máxima suposición que podemos tener. Entonces, con eso ya tenemos suficiente argumento para decidir cuál sería cuál sería la figura gaussiana que vamos a escoger. Si vemos aquí esta figurita, aquí tenemos aquí tenemos una proyección de la placa. Entonces el campo sería hacia arriba, en la parte de arriba de la placa, y hacia abajo en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que va en la dirección de Z, y como son cargas positivas, pues generan campos alejándose de ellas. O sea que esta placa infinita genera un campo así. El campo entonces va a tener una componente Z en dirección de Z unitario, va a ser más E por Z unitario, y va a ser menos E por Z unitario abajo. O sea, si Z es mayor que 0 y si Z es menor que 0. Y además, como todos los puntos del plano XY donde está la placa son equivalentes,
el campo no va a depender ni de X ni de Y. Y a lo más sería una función de Z. A lo más. ¿Ok? Entonces analicemos cuál es la forma de la gaussiana. La fórmula de la gaussiana, la forma de la gaussiana sería en este caso un cilindro pequeño. Ustedes han visto las latitas de Vicks, por ejemplo, como una latita de Vicks Vaporub, de las chiquitas, que corta la placa. ¿Por qué esa latita? Porque una latita es un cilindro y el cilindro tiene tres superficies: la tapa de arriba, la tapa de abajo y la tapa circular. Resulta que en la tapa de arriba el campo es paralelo al área y eso nos facilita la integral. Acuérdense que buscamos que sea paralelo. En la tapa de abajo el campo es también paralelo porque va para abajo y es paralelo al área. Entonces en la tapa circular tenemos una ventaja y es que en la tapa circular, bueno, en la parte, digamos, en la tapa circular, el campo va a ser siempre perpendicular al área, porque el área de la tapa lateral es radial y hacia afuera, y el campo va en dirección de Z. Entonces ahí el E punto de A daría 0. Por lo tanto, tendríamos una integral que es fácil de hacer. Es el cilindro el adecuado. No puede ser un cubo, porque en un cubo, en las cuatro tapas laterales, no siempre el campo va a ser paralelo al área. Hay partes en las que no, porque acuérdense que el área va en un cubo, iría siempre en una sola dirección. Tiene que ser la dirección radial para que sea perpendicular siempre al eje Z, a la dirección del campo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bien, entonces voy a continuar. Voy a tomar la ley de Gauss, que dice que la integral sobre cualquier superficie cerrada de E punto DDA es la carga neta encerrada entre epsilon sub 0 que tengo acá, que es Q entre epsilon sub 0. Entonces acá, cualquier superficie cerrada se puede escribir en términos de superficie, de todas las superficies abiertas que la forman. En este caso tenemos tres superficies abiertas. La superficie S1, que se refiere a la tapa circular de arriba, la superficie S2, que se refiere a la tapa circular de abajo, y la superficie S3, que se refiere a la tapa lateral del cilindro. Aquí le puse que estas tres superficies son abiertas. Las tres son abiertas. Las tres son abiertas. Porque aquí me equivoqué, le puse yo un cerrado, ¿verdad? Pero realmente son superficies abiertas las tres. Las tres son abiertas. La superficie de la tapa circular 1 y la superficie de la tapa circular 2 también son abiertas. Y obviamente la de la tapa lateral. Entonces, en cada una de ellas yo puedo calcular entonces la integral de manera relativamente fácil. ¿Por qué razón? Porque en la superficie S1, que es la superficie de la tapa de arriba, el campo va para arriba y el DDA va para arriba. Y entonces este producto punto va a ser fácil de calcular, porque simplemente esto es E por DDA. En la tapa 2, que es la de abajo, el campo va para abajo y el DDA va para abajo. Entonces simplemente este es E por DDA sin ningún ángulo. Es el producto punto, simplemente es el coseno de 0, que es 1. Y en la superficie S3 es 0 el producto punto, porque el campo eléctrico es perpendicular al elemento de área en cada punto. Entonces solamente queda la contribución 1 y la contribución de la 2. Pero aún más, fíjense bien,
como el campo solamente depende de Z a lo más, en toda la etapa S1 que está al mismo valor Z, el campo es igual. Por lo tanto, yo lo puedo sacar afuera de la integral. Y entonces solamente quedaría el integral de DDA, lo cual daría la superficie S1. Entonces ahí sería E por S1. Igual razonamiento se puede aplicar a la integral sobre S2. En toda la superficie S2, el campo es el mismo porque este a lo más depende de Z. Por lo tanto, lo saco de la integral y eso se vuelve, aquí en la 2, ¿verdad? Una integral de E, perdón, se vuelve E por la integral de DDA, cuyo resultado sería E por S2. Simplemente, ¿verdad? Entonces, eso sería igual a Q entre epsilon 0. Entonces, si sumo, como S1 es igual a S2 y el campo es el mismo porque yo tengo que estar a la misma altura las dos tapas circulares, el campo es el mismo, entonces sería 12S, sumando las dos contribuciones, igual a Q entre epsilon sub 0. Si yo despejo acá, entonces el campo sería Q entre S por 1 sobre 2 epsilon sub 0. Pero Q entre S es sigma, carga entre área. Carga entre área es densidad. Como es uniforme, es carga entre área. Entonces serían sigma sobre 2 epsilon sub 0, la carga, el campo eléctrico, debido a esa placa dieléctrica infinita. Ese resultado lo habíamos obtenido antes cuando nosotros calculamos el campo para un plano y que lo tomamos el límite para cuando estábamos muy cerca del plano. Ahora lo hacemos por ley de Gauss de manera muy simple, como pueden ver. Les recuerdo, no vayan a confundir este valor con el campo en la superficie de un conductor, el cual simplemente era, como habíamos apuntado aquí en la pizarrita, el cual simplemente era en el conductor sigma entre epsilon sub 0 en el conductor, ¿verdad? Recuerden eso. Y en el no conductor, como es la dieléctrica, es sigma entre 2 epsilon sub 0. Entonces, eso es el resultado, ¿verdad? Entonces sería sigma entre 2 epsilon sub 0 hacia arriba, si estamos arriba de la placa, y menos sigma entre 2 epsilon sub 0 z, si estamos abajo de la placa. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ingeniero, Sí. no me quedó claro por qué el área 3 es 0. No, el área 3 no es 0. Es 0 cada uno de los productos puntos E por DDA, porque el área es radial. Voy a usar aquí la pizarrita para explicarle. El área es radial. Voy a borrar acá porque tengo lleno. El área es... No es el área 0, es el producto punto el que es 0. Entonces, mire, señorita, usted tiene la tapa lateral del cilindro, digamos que es, pues, aquí lo tenemos a la mitad, ¿verdad? Digamos que es esta. Entonces, nosotros tenemos que aquí, esta es el área radial y hacia afuera. Y el campo eléctrico, como esta es la placa es esta, ¿verdad? El campo eléctrico va, esta es la tapa lateral, ok, rodeando todo el cilindro, y el campo eléctrico va en dirección de Z, va acá. Entonces, cuando usted hace E punto DDA, cada uno de los términos de la integral es 0. Entonces, usted está sumando un montón de ceros cuando hace la integral sobre toda la tapa lateral. Son perpendiculares, ¿verdad? Recuerde que el producto punto es 0 cuando los vectores forman 90 grados. No sé si le queda claro. Sí, está claro. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a avanzar al otro ejemplo
que es el de la línea de carga infinita. Entonces vamos a suponer que tenemos una línea de carga infinita acá y queremos averiguar el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia ρ de la línea. No importa cuál punto de la línea tomemos porque acuérdense que es infinita, entonces todos los puntos a lo largo de la línea son físicamente indistinguibles. Entonces vamos a suponer entonces que lambda es uniforme, o sea que la carga está uniformemente distribuida a lo largo de toda la línea. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de simetría primero. Entonces, si yo tomo acá este elemento de dq acá de la línea y este otro elemento de dq a la misma distancia, o sea, tal de que ambos están a la misma distancia del punto P, pues uno va a producir un campo de DE hacia acá, hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Entonces ustedes van a ver que las dos componentes que van en la dirección de la línea, si le llamamos Z a la dirección de la línea, las componentes Z se van a cancelar y solamente van a quedar las componentes que van en la dirección radial. Le vamos a llamar ρ unitario a esa dirección por analogía con el sistema de coordenadas cartesianas. Permítanme un segundito, voy a parar el micrófono porque estoy esperando aquí una llamada que la voy a un segundito. Entonces les comentaba que solamente va a quedar la componente ρ en la dirección radial, ¿verdad? Y la componente Z se van a cancelar. Eso en primera parte. Por otro lado, como la línea es infinita, vuelvan otra vez a pensar en el mosaico. Cualquier punto de esta línea es equivalente porque siempre van a ver hacia atrás la misma cantidad de carga y hacia adelante la misma cantidad de carga. Entonces, todos los puntos a lo largo de esa línea son equivalentes. Entonces, el campo no puede ser función de Z, no va a depender de Z. Entonces, esas dos cosas, que el campo vaya en la dirección de ρ, o sea, que tenga la forma E sub ρ por ρ unitario, y que además todos los puntos son distinguibles en la dirección de Z, lo que harían que el campo a lo más dependiera de ρ. Y digo a lo más porque miren que en el caso de la lámina ni siquiera llegó a depender de Z. Pero pongamos siempre la posibilidad de lo que no estamos seguros aquí, incluyámosla. Entonces pongamos aquí que el campo en dirección ρ puede depender de ρ y va en dirección de ρ unitario. Entonces nuevamente nosotros buscamos figuras gaussianas que nos hagan fácil las integrales. Entonces, si nosotros analizamos este cilindro que está pintado aquí de verde y que está pintado aquí de verde y que es concéntrico con la línea, entonces ustedes pueden ver que si tienen una S1 acá y un campo DDA aquí, el flujo por esta S1 es 0, porque el campo va radial y DDA va en Z. Por lo tanto, no hay flujo por esa cara. O sea que eso no contribuye a la integral. Igual por esta cara S2, el campo va radial y no hay flujo por esta cara. Pero por la cara radial sí hay flujo. Pero es más, en estos puntos de la superficie del cilindro, el campo es paralelo al área, porque ambos son radiales. Acuérdense que el elemento de área siempre va perpendicular al área, como vector. Y entonces va radial y el campo va radial, y eso hace que el producto punto no lleve ángulos, no lleve cosenos.
Y además, en todo punto de este cilindro, de esta superficie, en todo punto de esta superficie, el campo es el mismo, es constante, porque el campo solamente depende de ρ. Y todos los puntos de la superficie de este cilindro verde gaussiano están al mismo valor de ρ. Por lo tanto, el campo va a ser el mismo en todos sus puntos. O sea que ese cilindro me da facilidad de aplicación de la ley de Gauss. Voy a parar aquí unos segundos para que reflexionen, me hagan preguntas o hagan comentarios. Bueno, entonces, ya que escogí este cilindro, entonces tengo la integral de DDA, de E punto DDA, la escribo la ley de Gauss, entonces va a ser sobre todo el cilindro, ¿verdad? Y eso va a ser entonces la carga neta entre epsilon sub 0. Y nuevamente la superficie del cilindro la separo en tres superficies abiertas. La superficie S1, que sería esta cara, la superficie S2, que sería esta otra cara, y la superficie S3, que sería la lateral. Entonces miren que el flujo, o sea, el producto punto de E con DDA sobre S1 es 0, porque el campo viene radial y hacia afuera y forman 90 grados con DDA. Entonces, cada uno de los productos puntos aquí es 0. Igual acá, aquí el campo va en dirección radial y el área va en Z. Entonces el producto punto es 0 y todo lo que tengo aquí es una suma de un montón de ceros y aquí tengo una suma de un montón de ceros. Entonces solamente queda la superficie lateral. Pero aquí al multiplicar, lo que tengo es el coseno de 0, que es 1, porque DDA y E son paralelos. Entonces lo que tengo es E de ρ por ρ unitario, punto DDA por ρ unitario por ρ unitario da 1, y lo que tengo es E de ρ por DDA. Pero E componente ρ solamente depende de ρ, y entonces lo puedo sacar afuera de la integral. Y entonces solamente me queda la integral de dA sub ρ, o sea, de la componente ρ del área. Y el área lateral, entonces se da todo el área lateral del cilindro. El cilindro gaussiano. El cilindro gaussiano tiene, la línea es de longitud infinita, pero el cilindro gaussiano tiene una longitud L. Entonces la superficie lateral, el área es 2pi por el radio por la longitud del cilindro. Entonces esta es la superficie lateral y entonces esto debe ser igual a la carga entre epsilon sub 0. Pero la carga que está envolviendo el cilindro gaussiano, la carga neta, pues es la densidad por la longitud del cilindro, porque es densidad lineal. Y, o sea, es esta carga que tengo aquí nada más marcada, ¿ves? La que está envolviendo el cilindro verde. Entonces eso es lambda L entre epsilon sub 0. Si despejo E de ρ acá, se va a cancelar la L y entonces queda E de ρ igual a lambda entre 2pi ρ epsilon sub 0. O sea, el campo eléctrico de una línea infinita a una distancia ρ de la línea es lambda entre 2pi epsilon 0, entre 2pi ρ epsilon 0. ¿Ok? Ese es otro resultado importante que para los cuales nos sirve la ley de Gauss. Entonces, como nada más como comentario, voy a ir a la pizarrita.
Pierde un montón de tiempo borrando aquí, pero bueno, es el único recurso que tenemos. Próxima vez la traigo borrada antes. Les voy a mostrar una situación que se les podría dar. Por ejemplo, ustedes pueden tener una o más láminas colocadas en, digamos, en el espacio. Supónganse que tienen ustedes una lámina acá, lambda 1, bueno, es una línea, ¿verdad? Una lambda 1 acá y tienen una lambda 2 aquí, digamos, perpendicular, ambas infinitas. Vamos a suponer que las dos son positivas. Esta es positiva y esta es positiva también. Entonces, si ustedes quisieran el campo, por ejemplo, en un punto que está por aquí, entonces ustedes tendrían acá, ¿verdad? Podrían calcularlo simplemente por una suma. El campo que produce este lambda 2 sería aquí un E2, acá. Y el campo que produce la lambda 1 sería un E1. Pues las magnitudes las encuentran fácilmente con la fórmula que encontramos acá. O sea, este punto pues está a una distancia ρ1, ρ2, perdón, de la línea 2, y este punto está a una distancia ρ1 de la línea 1. Y entonces el campo eléctrico sería pues la suma vectorial de los dos campos. Ustedes tendrían que descomponerlos buscando el ángulo ahí con las distancias y encontrar ese campo de magnitud y dirección. Eso lo pueden hacer entonces ustedes fácilmente, ¿verdad? Ya saben cómo calcular las magnitudes, simplemente dividiendo ρ entre 2 epsilon sub 0. Voy a tomar una captura de pantalla y me voy a conectar en un minuto después que finalice. Yo les aviso cuándo se pueden retirar. Manténganse ahí, por favor, en contacto. Miro que se están conectando solo 17. Algunos se excusan conmigo y comprendo las situaciones siempre cuando ocurre eso, ¿verdad? Cuando son justificadas. Yo sé que eso ocurre. Solo que recuerden, ¿verdad? De que yo espero, pues, que las personas que no se conecten no son ustedes son constantes, que pues que no vayan a necesitar realmente de la presencia aquí para pasar el curso, ¿verdad? Que sean realmente autosuficientes para poder desarrollarlo. Eso es lo que esperamos. Pues si son capaces de ser autodidactas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, no hay que confiarse. Entonces, jóvenes, me voy a desconectar ahorita para que ustedes puedan